Es bueno siempre, siempre, saber que tenemos acceso a la palabra de Dios, que podemos venir a ella en cualquier momento, cualquier circunstancia y encontrar allí, en este libro que Dios nos ha dado, encontrar consolación, encontrar esperanza, fortaleza, encontrar revelación y encontrar soluciones, encontrar caminos que Dios nos traza para que nosotros encontremos su verdad. Hoy vamos a tratar un tema muy especial porque cualquier ser humano, y si hablamos específicamente de los padres, tienen el deseo de que esos hijos que han procreado, esos hijos en los cuales invierten amor, esfuerzo, tienen la esperanza de que lleguen a ser hombres y mujeres de bien, estos padres, si ven que sus hijos se desvían, sienten tristeza. Nosotros vamos a ver hoy cómo Dios ha sentido tristeza por el cambio que ha tenido el ser humano, cómo habiéndolo hecho para bien ha resultado para mal. Y en ese malestar estamos tú y yo envueltos y necesitamos encontrar lo que Dios nos dice para salir de allí y esperar que Dios no solo cambie nuestras vidas, sino que a través de nosotros otros puedan recibir la bondad de Dios. De inmediato regresamos para empezar este estudio. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros leemos el relato que encontramos en la palabra de Dios, en el Génesis, en cuanto a los actos creativos de Dios, cómo Dios fue haciendo cada aspecto que tenía en su corazón, que había planeado y que realmente llevó a la materialización, nos damos cuenta de cuán asombrosas son sus obras, cuán grandes su sabiduría, su poder, su amor, porque todo lo hizo porque ama, porque quiere que nosotros conozcamos al Dios que ama, al Dios que tiene planes preciosos para nuestras vidas. Uno de los aspectos más significativos es cuando se nos cuenta, se nos relata, se nos dice que Dios planeó hacer dentro de todos los seres vivos que había tenido en su corazón, hacer al hombre. Y dice en Génesis que Dios lo hizo conforme a su imagen, les dio su imagen conforme a su semejanza. En el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Hay una acción divina, hay un propósito divino. Y a este hombre, puesto que Dios le dio su imagen y semejanza, lo facultó, le dio atributos divinos. Nos dio sabiduría, nos dio comprensión, nos dio entendimiento, nos dio inteligencia, nos dio facultades divinas. Poder amar, poder crear, poder pensar, son atributos de Dios. Cuando Él imprimió esa imagen en nosotros, puso eso. Y luego sopla su espíritu para que seamos seres vivientes, no como el resto de los seres vivientes, sino una especie significativa que tiene este componente, como ya he dicho, sobrenatural, que es la imagen y semejanza de Dios. Es a ese hombre que Dios lo encargó de su creación. Es a ese hombre que Dios le dijo que debía cuidar, al hombre y la mujer, que debían cuidar la naturaleza, que los hacía cargo de todo lo que había y que el cuidado del hombre preservaría, conservaría, porque Él lo hizo con facultad, nos hizo con facultad para ser administradores de su creación. Es ese ser humano que mientras lo hizo como Dios quería, todo fue bien. Y debo apuntar lo siguiente: cuando usted mira Génesis y ve a Dios haciendo cada acto creativo, siempre hay una frase que se repite y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno.
Cuando termina todo el relato de la creación, en Génesis 1:31, después de haber hecho al ser humano, dice, y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. Lo que Dios le entregó al hombre, a su cuidado, todo estaba en perfectas condiciones. Empezando con el ser humano, empezando con nosotros. La naturaleza humana es muy, muy altamente especializada, muy especial porque así lo hizo Dios. No es esa especialidad, no depende de nosotros, no nos creamos nosotros mismos, sino que Dios quiso hacerlo para mostrarnos que entre el gran yo soy, entre el Dios Altísimo y esa persona que él había hecho, que tenía su imagen y semejanza, existía una relación muy especial. Dios hace responsable al hombre, le da ese privilegio, y este hombre, vuelvo a repetir, mientras estuvo en contacto con Dios, mientras hizo caso a Dios, mientras siguió las leyes ordenadas por Dios, porque Dios desde el principio estableció leyes, no solo en el universo que hace, en el planeta que hace habitable para el hombre, no solo en el hombre mismo, sino que Dios hace leyes para que todo se rija dentro de un orden que parte de Él, de su sabiduría. Este hombre, esta mujer, caminaron bien con Dios hasta el momento en que eligieron voluntariamente desobedecer. La desobediencia es un acto voluntario porque Dios no nos hizo robots, nos hizo personas con voluntad, con capacidad de elegir, puesto que nos dio sabiduría, qué es lo que conviene a nuestras vidas, qué es lo correcto y qué significa obedecer a ese Dios que nos creó. Cuando llegó la desobediencia, cuando el ser humano desobedeció, aquello que había sido bueno y perfecto en gran manera empezó a descomponerse, empezó a dañarse. Y vamos a dar un salto desde el capítulo 1 al capítulo 6 para darnos cuenta cómo Dios describe esto que ocurrió en el ser humano. Dice la palabra de Dios, capítulo 6 de Génesis, versículo 5, empiezo con el versículo 5, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que, escuchemos, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así empieza la historia. Cómo cambia lo que es bueno, agradable, perfecto según Dios, porque el ser humano camina conforme a su voluntad, y cómo eso da se trastorna cuando el ser humano desobedece, porque no fuimos creados para la desobediencia, fuimos creados para una elección personal diaria de querer elegir el bien, de querer el bien por sobre todo, porque fuimos hechos para vivir dentro de ese bien que es Dios y dentro de lo que Él proporciona para nuestro bien. Cuando eso se torció, empezó caminar hacia atrás, ir hacia atrás en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos, hasta llegar a este punto donde Dios dice, era mucha la maldad de los hombres en la tierra y toda intención de sus pensamientos era de continuo al mal porque su corazón estaba dañado. Porque cuando el pecado entró, el corazón se dañó, nuestro regulador de emociones, desde donde sale el pensamiento, los sentimientos, los deseos, esto se dañó. Y por supuesto, si dentro estoy dañada y si dentro estamos dañados, nuestros actos estarán dañados, nuestros pensamientos estarán dañados, haremos el mal. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Empieza a ocurrir en dos, se propaga a los hijos, se propaga a los nietos, las generaciones subsiguientes son infectadas por el pecado, hasta el punto que Dios da esta descripción de lo que socialmente estaba pasando. Si nosotros nos vamos al versículo 11, dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Versículo 13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos.
y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. En estos versículos empieza diciéndonos, el hombre cambia su vida del bien al mal, elige seguir caminando en el mal, y luego entonces esto se incrementa, invade, contamina, y todos los seres vivientes que estaban en ese tiempo viviendo en la tierra, casi todos, excepto quien vamos a mencionar dentro de un rato, estaban viviendo en contra de la voluntad de Dios. Violencia, corrupción. Y entonces dice en la palabra de Dios que en esa situación Dios toma una decisión. El mal acarrea consecuencias. Hay una ley natural, la ley natural de que si hacemos ciertas cosas podemos cosechar el resultado de eso que hemos sembrado. Y esta forma de ser, esta forma de vivir, cuando se vive en la maldad, sus frutos son malos. La violencia viene a nuestras vidas. Lo que cosechamos es el resultado de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes, de nuestros malos comportamientos. La sociedad se llena de maldad. Y ese era el momento donde Dios estaba tomando, cuando llegó a su colmo y tomó la decisión de destruir la tierra. Y fíjese siempre que dice, voy a destruirlo por causa de ellos, los seres humanos, aquellos seres perfectos que decidieron no seguir la ruta, establecida por Dios, trajeron como consecuencia que la humanidad de ese entonces viviera en esa maldad continua. Es, repito, en ese momento cuando Dios toma decisiones, no antes. Vamos a verlo más tarde, no antes. Es en ese momento cuando ya toda la tierra está haciéndose daño, cuando las familias se dividen, cuando los hijos van contra los padres contra los hijos, el vecino contra el vecino. Cuando la violencia llega a su colmo, entonces Dios tiene que tomar decisiones. Y se nos olvida que Dios, el que nos hizo, no nos dejó solos en el planeta. Él siempre está mirando las criaturas que Él hizo. Vamos a hacer una pausa para ir hacia un paso más y darnos cuenta cómo Dios describe y cómo la palabra describe el mundo que está corrompido y dañado. Vamos a regresar en un momentito para seguir con este tema. Repasando, decimos que la tierra, lo que había pasado en ese momento es que la tierra se había convertido en violenta y se había corrompido por la maldad humana. Esa corrupción llevó al hombre a una convivencia insostenible. Era imposible seguir viviendo en esa violencia y corrupción, en esa maldad continua, en ese pensamiento siempre hacia el mal. Y entonces Dios decide hacer algo. Es necesario que busquemos en la palabra de Dios en qué tiempo ocurre esto. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 20 dice que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, esas personas que vivieron en los días de Noé son las que llevaron al mundo a ese punto crítico, insoportable, destructivo. Y dice en 2 Pedro 2:5, dice, el mundo antiguo. Y luego dice, Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero destacar estos tres aspectos porque nos ubican en qué tiempo ocurrió esto. Número 1, primera porción, 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo
desobedecieron en los días de Noé. Así que tomamos esa frase específicamente, en los días de Noé. Y luego dice, ese mundo antiguo, está hablando de los primeros habitantes, los descendientes, los que habían poblado la tierra y que venían de Adán y Eva. Y luego habla del mundo de los impíos. En los días de Noé, el mundo antiguo, el mundo de los impíos. Tomemos la última de estas palabras. El mundo de los impíos era el mundo antiguo que ocurrió en la época de los días de Noé. Así que el Señor nos está diciendo específicamente, en ese tiempo, los habitantes de la tierra se volvieron violentos, crueles, eran asesinos, eran corrompidos. Vamos a ver otras cosas más que el Señor nos va a decir, específicamente en ese tiempo, en los días en que vivió aquel hombre que se llamó Noé. Entonces, veamos con un poquito más de detalles las descripciones que nos da la palabra de Dios acerca de ese mundo. Primero veamos su condición espiritual. Al volver a los versículos que encontramos en la primera y segunda carta de Pedro, dice que era un mundo impío. En la palabra de Dios, un impío es el que vive de espaldas a Dios. No le interesa a Dios, se burla, habla mal de Él, entiende que sus caminos están por encima de los que Dios ha trazado. Es una persona que vive sin temor reverente. Todo lo que hace gira alrededor de su propio corazón, sus propios pensamientos, y su conducta se aparta, totalmente se desvía de la ley trazada por Dios, del deseo de Dios. Si Dios para él no existe o no tiene importancia, esta persona vive de espaldas a Dios. Dice la palabra que en tiempos de Noé los seres humanos vivían de esa manera. Toda la población de ese tiempo, excepto este hombre, vivía de espaldas a Dios. Es un mundo irreverente, un mundo, seres humanos sin ningún concepto que pueda poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. ¿Qué es lo próximo que dice de su condición espiritual? Que era mucha la maldad en la tierra. Ya no es solo como yo vivo, sino cómo afecta mi vida a los demás y cómo la vida de los demás, su maldad, afecta a la mía. Dice que sus pensamientos estaban enfocados en hacer siempre el mal. Se entretenían tejiendo cómo hacer daño. Disfrutaban provocar el daño. Eran personas sin entendimiento espiritual. Y ahorita veremos por qué. Es Cristo que nos lo dice. Y esta forma de vivir tenía un estilo de vida alejado de Dios, que se entretenía grandemente solamente en los placeres, en buscar su propia satisfacción, en aquello que les agradaba. Había una condición social. A partir de esa condición espiritual hay un reflejo en la sociedad. Como está en nuestro corazón, así va a andar la sociedad. Nuestra condición espiritual, repito, establece cuál es el comportamiento que nuestras sociedades tendrán. Y entonces eran injustos, personas lejos de la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir aquello que Dios establece como bueno o recto para nuestras vidas. Lo que debe el ser humano asumir, entendiendo que esto será, si lo aplica, será provechoso, será sano, será liberador, será adecuado. Ese caminar en rectitud, partiendo de lo que Dios ha establecido, es lo que trae a la vida la paz, el equilibrio, el descanso, el vivir en sosiego, el vivir sin ansiedad, el no tener deseos de hacer daño, sino hacer el bien. El mantenerse en eso es lo que se llama justicia de Dios. En ese tiempo vivían sin esta justicia, vivían totalmente de espaldas a lo que era bueno para sus vidas. Por eso se corrompió la tierra, por eso había tanta violencia y tanta maldad. Y violencia significa
el arrebato, la furia, la crueldad, el hacer el mal de una forma abrasiva, introspectiva. Es la persona que quiere hacer daño y que uno no entiende por qué lo ha hecho. Y esa violencia se da en los niños, se da en los jóvenes, se da en los ancianos, se da en todos, porque ya la maldad acostumbró el corazón. Y cuando digo acostumbró, quiero decir lo dañó, lo maleó. Y la persona entiende que eso es hacer, vivir la vida, vivirla bien, satisfacerse. Y otro elemento que nos habla de la condición social es que, según el Señor lo enseña, en Mateo capítulo 24, las personas vivían casándose, divorciándose y volviéndose a casar continuamente. Es decir, una persona podía tener varias parejas a lo largo de su vida porque el matrimonio, el concepto de fidelidad, el concepto de lealtad, el concepto de amor no existía en ellos. Así que veían a alguien que para ellos era agradable, rompían lo que habían hecho, volvían y tenían y se reinsertaban en otra relación e iban haciendo eso continuamente. Todos estos factores que hemos mencionado, según lo que nos enseña la palabra, dan igual al ser sumados a los ojos de Dios corrupción, violencia, maldad. Maldad, corrupción, violencia. Esto es lo que da, no hay otra suma. Y esto lleva al ser humano a un estilo de vida que no puede ser sostenido, porque las muertes, los homicidios, los adulterios, los abusos en todas las áreas, el robo, la contienda, la codicia, es lo que impera. Al llegar a ese punto es que Dios dice, la tierra se ha corrompido, hay que poner un punto a esta situación. El ser humano no fue hecho para corromperse. Corromperse es perder el propósito para lo cual fue hecho, malearse, dañarse. Dios no nos hizo para eso. Dios no nos creó para ser personas dañadas, personas con corazón entumecido, dañado, complicado. Dios nos hizo para que viviéramos en pureza, en limpieza de pensamiento, en querer hacer el bien, en disfrutar el bien, el tener una familia coherente, en caminar en esa libertad que Dios nos da, que es caminar en justicia, en rectitud, en amor. Dios nos hizo para eso, pero el pecado lo dañó todo. Recuerde cómo empezamos. Y de todo lo que Dios había hecho que era bueno, nosotros lo convertimos en malo en gran manera. En este punto, entonces, Dios nos dice algunos elementos perdón, que manifiestan los estados de corrupción de los cuales hemos hablado. El primer punto que lleva que fue deteriorando y quitando la forma de lo que era recto y bueno en el interior del hombre hasta llevarlo a estos extremos. El primero de estas cosas es que dice la palabra que el conocimiento, sabiduría que Dios puso en nosotros, inteligencia que Dios puso en nosotros, no lo usamos para bien, sino que queriendo ser más sabios que Dios, cambiamos, dimos giro, entendimos, y ya quiero decirlo de nuevo, porque el pecado marcó nuestras vidas, marcó nuestra forma de pensar. Empezamos a creer que éramos nosotros los dioses en vez de creer, entender, aceptar que Dios nos hizo a nosotros. Y dice la palabra que creyendo o queriendo ser sabios, estableciéndonos como sabios, nos hicimos necios. La sabiduría de Dios no hace daño. La sabiduría de Dios es la sabiduría que nos lleva al reconocimiento de nuestra incapacidad y de nuestras facultades. Dios nos dio y debemos usar aquello que Dios nos dio de la forma correcta, de la forma justa, de la forma que sí edifica. Pero cuando usamos la sabiduría para hacernos daño, cuando usamos la sabiduría con pensamiento pecaminoso, la Biblia le llama a esa sabiduría terrenal, carnal y diabólica. Es una sabiduría que no viene de Dios. Hubo una fractura y nuestra comunión con Dios al romperse empezó a recibir
no de Dios, sino de aquel que es enemigo de nuestras vidas. Así que el hombre dijo, Dios no sabe nada, yo soy el que sé. Y al creerse superior a Dios, ese fue su primer paso bajando el escalón de aquello que estableció el pecado. Lo segundo, dice, es que el hombre perdió el conocimiento del valor de la vida. Dios nos hizo para honrar al otro, amarnos y amar a los demás. Cuando perdemos el conocimiento de la santidad de la vida, del valor que tiene la vida por cuanto Dios nos la regaló, nosotros entramos al irrespeto, a la violencia, a la crueldad, al maltrato. Y por eso un padre puede maltratar a sus hijos, y por eso los hijos pueden golpear a sus padres, y por eso los compañeros pueden hacerse daño, o el ser humano hace daño al otro, porque cuando se pierde el respeto a la vida, cuando se abarata de tal manera que entendemos que esa persona está ahí, me molesta y yo puedo hacer en contra de esa persona lo que me parezca, yo he roto leyes de Dios y estoy quitando su orden y estoy quitando su dirección, y porque sin dirección no hay orden, y porque sin Dios no hay dirección ni orden, entonces entramos a la anarquía y amamos, en vez de amar al prójimo, lo odiamos. Y en vez de amarnos en la justa medida que Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, empezamos a amarnos a nosotros mismos, a idolatrarnos a nosotros mismos, y damos por un hecho que el otro no tiene valor. Esa sociedad vivió de esa manera, por eso había violencia, por eso las personas se mataban, por eso había tanta maldad. El tercer elemento, recuerda el primero, el hombre quiso ser más sabio que Dios. Esa sabiduría lo hizo necio, dice Dios, y luego entonces perdió el valor por la vida humana. Y el tercer elemento es que se dedicó a complacerse a sí mismo. El vivir el placer porque simplemente lo quiero vivir, y vivirlo al máximo, y vivirlo en todo momento, y vivirlo en cualquier circunstancia, fue empujando la naturaleza humana al caos, a la violencia irracional. No hay realmente ninguna violencia que sea lógica, pero esa violencia, ese querer hacer daño, ese disfrutar la crueldad, es el resultado de todas estas cosas. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí para volver con lo que el Señor nos enseña, a lo cual usted y yo debemos prestar atención en este momento. Hemos visto cómo era ese mundo y por qué llegó a ser de esa manera. Y luego ahora vamos a ver qué nos dice el Señor de ese mundo y qué nos dice del mundo en que vivimos hoy. Volvemos en un momento. Lo que hemos estado viendo es cómo el mundo bueno y el hombre y la mujer justos y puros delante de Dios, por tomar una elección totalmente desacertada, incorrecta, terminaron dañando sus corazones. Y esa decisión, esa desobediencia, ese pecado fue contaminando toda la tierra, hasta llegar al punto en que Dios, al ver violencia, corrupción, desastre, crueldad, pecado, maldad en gran manera, decide destruir. En ese punto específico, vuelvo a recalcar, en ese momento específico, cuando escaló la maldad y llegaron las consecuencias completamente
subsecuentes, producto de esa maldad tan grande, entonces Dios decide hacer algo. Antes de que esto ocurriera, antes de que Dios establezca el castigo, hay dos cosas que muchas veces, cuando esta historia es contada, las personas no toman en cuenta. La primera es que Dios envió un pregonero de justicia. Dios envió una persona que continuamente hablara, que continuamente dijera, anunciara, advirtiera, que continuamente confrontara y dijera a ese mundo de los impíos, a ese mundo de los días de Noé, les dijera: ustedes están haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Ustedes deben volverse de sus malos caminos. Ustedes deben reconocer que la maldad ha llegado a un nivel insoportable. Este hombre a quien Dios manda, a quien Dios envía a proclamar, es ese Noé, del cual hablamos hace un rato, y que Cristo se refiere a él como en los días de Noé. Este Noé predicó con su vida. Quiero que veamos tres formas en que Noé predicó a esas personas. No se olvide, mundo de los impíos, mundo de maldad, mundo de violencia, mundo de agresión, mundo de maltrato, mundo de impiedad. ¿Cómo este hombre predicó? Número uno, predicó con su vida. Génesis 6:9 dice: andaba con Dios. Noé andaba con Dios. Noé, su camino, su vida, su comportamiento, lo ajustó, quiso él irse de acuerdo a Dios, vivir de acuerdo a Dios. No vivir como vivía el resto del mundo, sino que quiso caminar conforme a Dios. Esa es una elección personal, esa es una decisión personal, al hacerlo, en el caso de Noé, fue ir en contra de la corriente. Todo el mundo hacía lo contrario. Lo malo era lo normal, pero él decidió no vivir así. Y al no vivir de esa manera, lo que hizo fue querer vivir de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a la dirección de Dios. Tomar esa ruta, Dios la llama caminar con Dios. Dios llama a eso vivir de acuerdo a la justicia. Por eso, en Génesis 7:1, Dios le dice a Noé, Dios habla a Noé y le dice estas palabras tan hermosas que aparecen en el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. Aquí viene: porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Yo quisiera que por favor usted y yo tratáramos de imaginar que donde había, supongamos, una cantidad, 500,000 personas, solo un ser humano, solo una persona, hacía lo que era recto delante de Dios. Solo una persona. Eso es increíble. Escuche, en el día de hoy, cuando la mayoría hace algo, se dice eso es lo normal. En el tiempo de Noé, lo normal era ser malo, lo normal era ser violento, lo normal era ser cruel. Eso era lo normal. La gente se lastimaba continuamente y eso era lo normal. Pero para Dios eso no era lo normal, aunque la mayoría lo hiciera. Para Dios, hacer el bien, vivir conforme a esa ruta, a ese camino que nos enseña que al hacerlo de esa forma, no solo estamos obedeciendo primordialmente eso, pero no solo eso, sino que estamos aceptando la realidad y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Le estamos diciendo: queremos que tú nos conduzcas, queremos que seas tú el que nos guíe, queremos caminar conforme a tu amor, conforme a tu justicia, conforme a tu paz. Queremos hacer el bien a los demás, queremos tener familias congruentes, queremos tener hijos maduros conforme al bien. Eso, en los días de Noé, era lo anormal. Por eso Noé es visto por Dios como el único justo. Y entonces, usted comprenderá que cuando usted es el único que hace lo que es justo, el resto le va a decir:
que usted es anormal, que usted está mal, que usted está loco, porque lo normal es que todo el mundo haga lo contrario. Pero la normalidad para el hombre, repito, no es la normalidad para Dios, porque para Dios la normalidad viene de la norma que Él establece, del principio y la ley que Él nos da, de los valores subsecuentes o atributos subsecuentes que se desprenden de ese caminar como Dios quiere. Para el mundo no era un loco, para Dios era pregonero de justicia. Número 2, Él predicó con su vida, predicó con su fe. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11:7? Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas, atención, cosas que aún no se veían. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Quiere decir que Dios hizo un anuncio, voy a destruir la tierra, eso no se veía. Eso era algo que casi ni entendía, no es lo que Dios le estaba diciendo. Pero por la fe, porque le creía a Dios, él aceptó el anuncio de Dios y preparó ese arca para que su familia y todo el que quisiera entrar se salvara. Ahora bien, tercer aspecto, este hombre predicó con su obediencia total a Dios. Génesis 22, 6:22 dice, y así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Eso se llama obediencia total, no parcial. Ah, sí, yo creo en Dios, pero yo hago esto. Pero lo otro no, porque yo creo que no, que eso no, eso es fanatismo. Obediencia parcial es lo que a Dios le llama obediencia. Obediencia fraccionada, Dios no le llama obediencia. Yo no puedo querer que Dios haga lo que yo quiero. Él quiere, mi creador, mi Dios, me pide que haga lo que Él quiere, porque ese hacer lo que Él quiere es lo que me va a llevar a la vida en su calidad y extensión que Él desea, que Él planeó. Entonces, el primer aspecto dije que se nos olvida leer la historia del castigo que vino a ese mundo de los impíos, es que Dios mandó una persona a hablar, a decir, a anunciar, a advertir, llamar, decir una y otra vez, vuélvanse a Dios. Caminen el camino que Él traza, pero nadie le hizo caso. Punto número 2 que se nos olvida, que el Dios justo y salvador extendió su misericordia durante mucho tiempo, esperando que el anuncio que Él hacía a través de Noé, alguien lo escuchara. Eso se llama paciencia, se llama amor, se llama la tolerancia de Dios. Se llama ese anhelo que por amor Dios tiene de que nadie se pierda, de que nadie se dañe. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios hizo dos cosas. Dice la palabra, número 1, que Dios sintió tristeza. Dios sintió tristeza. ¿Qué provocó la tristeza de Dios? La actitud de los seres humanos, de ese mundo impío. Cada vez que una persona mataba a su prójimo, cada vez que un esposo le daba una paliza a la esposa, cada vez que el esposo torcía su lealtad y su pacto y adulteraba, cada vez que un hijo desobedecía a sus padres, cada vez que había maltrato en cualquiera de sus formas, Dios sentía tristeza. Dios siente tristeza cuando tú y yo no hacemos aquello que va a traer bien a nuestras vidas, porque obedecer a Dios es buscarse el bien, desobedecerlo es buscarse el mal, porque sin Dios nos hacemos daño, porque sin Dios nos volvemos corruptos, con entendimiento necio, dice Dios, con capacidad de maltratar, de dañar, de corromper. Dios sintió tristeza. Y el otro aspecto claro es que dice que Dios tuvo paciencia. Dios no dijo, bueno, esta familia empezó a hacer daño. Como yo sé que van a seguir haciendo daño, déjame quitar esa familia. No, Dios extendió tiempo para que las personas cambiaran. Dice 1 Pedro 3:20, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, escuche bien, mientras el arca se preparaba. Y Noé no preparó el arca en 2 días, costó muchos años. Esos fueron los años que Dios esperó para que la gente
se inquietara y dijera: ¿qué está haciendo el loco Noé? ¿Y por qué es que está llevando esas maderas y esos martillazos que da y ese aparato tan grande que está haciendo? El arca era un aviso, pero al mismo tiempo el arca era una invitación. Esto es porque Dios va a destruir, pero Dios no quiere destruir, Dios quiere traer a salvación, Dios quiere traer a cambio. Entonces no se olvide, Dios siente tristeza cuando ve que nosotros no estamos caminando como debemos, rompemos el propósito para el cual dice, Él nos hizo, y Dios tiene paciencia, Dios espera. Regresamos en unos segundos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Resumiendo el mundo de los impíos para entrar a la enseñanza del Señor Jesús, el mundo de los impíos, todo empezó, su descalabro, abandonando a Dios, olvidando sus leyes, rechazándolas, imponiendo otras. Siguió ese mundo de los impíos corrompiéndose moralmente y poniendo en peligro entonces todos los habitantes de la tierra. El aumento de la maldad los lleva entonces a un punto tan insoportable que Dios dice: la tierra se corrompe, la maldad no se detiene, es necesario detener esto. Allí entonces viene el diluvio. Quiero que demos un salto de ese mundo primero al siglo primero, cuando Cristo viene. En Mateo 24 dice que la última semana en que el Señor que iba a terminar su misión en la tierra, sus discípulos le hicieron una pregunta, Él la responde, y parte de esa pregunta, de la respuesta a esa pregunta, tiene que ver con esta declaración. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, busque Mateo capítulo 24, y empiezo a leer en el versículo 37. Cristo dijo: porque así, por favor escuche, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Repite: así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor, al dar esta declaración, está diciendo varias cosas. Fíjese que está comparando el mundo de los impíos, el mundo antiguo, el mundo de los días de Noé, con el mundo que estaría presente, los seres humanos que estarían presentes en la tierra al momento de su regreso. Lo primero entonces que tenemos que ver es que Cristo está haciendo una comparación. Está diciendo: así como aquel mundo se volvió violento, cruel, y su corazón solo estaba de continuo para hacer el mal, así será como nos está poniendo en un vínculo de comparación. Nos está diciendo: esto se parece a esto. Así como ocurrió en aquel tiempo, va a ocurrir en este tiempo. Primera cosa entonces, Cristo está comparando, está diciendo, está anticipando algo que iba a ocurrir, y toma como referencia a Noé y los días de Noé y el mundo impío, el mundo violento, malvado que existió en ese tiempo. La otra cosa es que Cristo hace una revelación. La revelación es: así será la venida del Hijo del Hombre. Y está asegurando, está afirmando que Él va a volver. Que así como Él vino la primera vez a ofrecer su amor y ponerlo gráficamente en la cruz al morir por el ser humano, para que todo aquel que cree en Él
y reconoce su condición pecadora, lo reciba y al recibir a Cristo tenga de Dios el perdón y reciba también la vida eterna, el Señor que vino así esa vez, volverá, pero ahora, para establecer su reino y su justicia en la tierra, para enseñar al hombre lo que Dios quiso hacer cuando lo creó, como Dios quiso que el hombre viviera y el hombre no ha vivido. Cristo va a venir a eso. Y lo quiero recalcar porque Él dijo, Cristo dijo, y Él no miente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor le llama a ese momento la venida del Hijo del Hombre. El tercer aspecto que Cristo enfatiza en estos versículos que leímos es que Él anticipa esto que hablé hace un rato, que la maldad, la violencia, la corrupción serán iguales que en el tiempo de Noé, en el momento o en los momentos o en el tiempo antes de él regresar. Por favor, vuelva atrás. Ya vimos cómo era ese tiempo. Ahora Cristo está diciendo, antes de yo regresar, el mundo vivirá de esa manera. El mundo estará manifestando la maldad de tal forma y llegará a tal punto que Dios va a tener que hacer justicia. Dios va a tener que nuevamente tomar su poder para enseñar al ser humano cuán lejos se ha apartado de él. El comportamiento, voy a decirlo rápidamente, Cristo dijo, así como en aquel tiempo el placer era lo que se buscaba, la gente vivía solo para satisfacer sus placeres, será en el tiempo en que el Hijo del Hombre venga. El hombre estará viviendo de la manera más materialista que pueda vivir, solo pensando en las necesidades inmediatas y satisfacerlas, comer y beber, dar placer a sus deseos carnales, no ser leal con el matrimonio, dice casándose y dándose en casamiento nuevamente, cambiando de pareja, haciendo todo lo que le parezca, rompiendo los vínculos más significativos, solo para satisfacer sus necesidades. Y el Señor habla, dice, ¿cómo usted podía reconocer? Como cualquiera de nosotros podía reconocer ese tiempo, porque Él dijo, estará marcado, y ahí está en Mateo 24, por una serie de eventos que van a ocurrir de manera simultánea, de manera visible, de manera audible. El Señor habló de una serie de situaciones, acontecimientos, señales que ocurrirían, por medio de las cuales el que estuviera prestando atención se daría cuenta, pero esto fue lo que Cristo dijo. Esto que está ocurriendo ahora es lo que Cristo anunció que iba a pasar antes de su venida. Y al darse cuenta de que estas señales ocurren todas alrededor del mundo simultáneamente, masivamente, entonces podría decir, el comportamiento social, espiritual que tiene la gente en este tiempo, más las señales que el Señor Jesús anunció, advirtió, describió, se están dando concomitantemente. Entonces la conclusión es, Él está cerca. Entonces la venida del Hijo del Hombre está cerca. Quisiera que por favor usted, le ruego, preste atención. Cristo dijo, así como en los días de Noé, las personas estaban, y describe lo que ya vimos al principio de este programa, de esta enseñanza. Y luego entonces dice, cuando ustedes vean esto y vean simultáneamente que están ocurriendo estos indicadores, y si usted por favor quisiera, le pido que luego lea Mateo desde el 24, desde el capítulo 4 hasta el versículo 14. Usted va a leer cada una de las señales que Cristo dijo, y una de las que resaltan es justamente cómo la maldad iba a aumentar, cómo el amor se iba a enfriar, cómo las personas se iban a hacer daño las unas a las otras. Este es el tiempo. El reloj de Dios marca este tiempo. Y este tiempo
se parece a los días de Noé, al comportamiento de las personas en los días de Noé. Entonces no olvide, así como en el tiempo pasado Dios sufrió, sintió dolor, y así como en el tiempo de Noé Él envió a Noé, que era el pregonero de justicia, el que estaba diciendo, este tiempo está llevando al hombre a una crisis y es necesario volverse a Dios. Así Dios está enviando a personas, diciendo, advirtiendo, es el tiempo profético en que se cumple lo que Dios advirtió y anunció que iba a pasar. Tiempo de engaño, tiempo de guerras, tiempo de malestar social, tiempo de enfermedades, de pestes, tiempos de terremotos, tiempos de violencia, tiempos de guerra. Todo esto eran las señales que iban a rodear la época en que las personas se comportarían de acuerdo a los días en que Noé vivió. Entonces, en aquel tiempo Dios tuvo paciencia. Mientras un hombre clavaba, aserraba, pegaba madera, le daba forma a algo que Dios le había dicho que hiciera. Mientras ese hombre hacía eso frente a la burla de los demás, la incredulidad de los demás, el maltrato de los demás, este hombre insistía en hacerlo porque Dios le había dicho, así salvará tu familia, si tú lo haces. Así Dios tiene paciencia ahora. Así Dios está esperando. Y dice en 2 Pedro, porque nosotros estamos tan rodeados de personas incrédulas, el mundo ha llegado a un nivel de incredulidad tan grande que la palabra de Dios se tiene como un cuento. La Biblia es un cuento, es un libro que no tiene ninguna relevancia para esos que no creen. Ha llegado a ser un libro despreciado, perseguido, y lo ha sido muchas veces a través de la historia. Pero así como en aquel tiempo había personas que no creían y Dios seguía teniendo paciencia, Pedro anticipó eso y escuche lo que dice. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la entienden como tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino, este es el deseo de Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así como mandó a Noé durante tantos años a hablar, y él hablaba y repetía, y parecía cansón su mensaje, porque repetía una y otra vez, arrepiéntanse, dejen los malos caminos, esta maldad Dios la va a castigar. Así en este tiempo Dios está tardando su promesa porque quiere que usted y yo vengamos al arrepentimiento. Lo que cambia la vida en este tiempo es darnos cuenta que llegamos a un punto sin regreso, que hemos llegado a un punto donde la maldad es festinada, celebrada. Ahora se celebra que la gente, que las familias estén deformadas en su concepto. Ahora, mire, les voy a decir, el otro día leí una noticia de alguien en Estados Unidos, creo en Los Ángeles, un hombre que se casó con su perro. He visto noticias de 2 mujeres y un hombre que se casaron. He visto la noticia de 2 mujeres, una en Asia y otra en Norteamérica, que se casaron con ellas mismas porque entienden que no debe ser con un hombre, sino con ellas mismas. Se aman tanto a sí mismas, así dijeron, que ellas pueden casarse con ellas mismas. Estas deformaciones que están ocurriendo en la tierra, esta legislación, estos decretos en favor de que 2 personas del mismo sexo se casen, están en contra de los decretos de Dios. Y estas cosas traen consecuencias, estas cosas traen daño. Esto no es lo que Dios estableció. Y aunque querramos cambiarlo todo, y aunque querramos decir que para un niño no hay ningún problema en ser criado en atmósferas que no son el hogar, tal y como Dios lo plantea, tarde o temprano el sufrimiento llega, y tarde o temprano la disciplina de Dios, el castigo de Dios llega. Dios es amor, sí, claro que lo es. Y porque es amor, tarda su promesa del castigo. Porque ese amor está sufriendo que usted y yo no le hagamos caso. Pero un día, cuando el límite de la maldad llega, Dios dice ya.
Termino con dos cosas. Número uno, este es el tiempo. El mundo antiguo y el mundo posmoderno se parecen, son similares. Estos son sus parecidos. La maldad, la violencia, la crueldad, el desamor, el desapego a Dios, el rebelarse contra Dios. Esos son los parecidos. Y así como aquel mundo fue castigado, este va a ser castigado. De hecho, lo que estamos mirando hoy son advertencias de Dios. Escúcheme bien, por favor, son advertencias. Dios está diciendo, te estoy llamando la atención, habitante de la tierra, cambia tu manera de ser. Isaías 24, 1 y 5 dice, ciertamente la tierra vive destrucción. Se destruye porque enfermó, el pecado le enferma. Y se enfermó porque se contaminó, corrupción. Y se contaminó porque sus moradores traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Eso es lo que los seres humanos hemos hecho y estamos haciendo. Y ahora con una falta de temor reverente, con un descaro tal, que nos burlamos de Dios y creemos que Dios no existe y que Dios no va a hacer nada. Él nos está hablando, Él nos está hablando, Él nos está advirtiendo. Cada crisis nos habla de esos anuncios que Él hizo. Él tiene juicio contra las naciones. Él quiere que tú y yo volvamos de nuestros malos caminos, porque Él no quiere el mal, pero Él ve la obra. Él ve la obra de nuestros corazones y Él nos está llamando. ¿Alcanzarás tú la misericordia del Todopoderoso, que a través de Cristo nos ha extendido su amor? Tú querrás en este tiempo malo ser como Noé, ir en contra de la corriente. Y aunque te llamen loco y extraño, y aunque te digan que tú estás pasado de moda, tú querer hacer caso a Dios, al único Dios verdadero, que ayer lo hizo y que lo va a hacer porque su palabra lo dice, pero te quiere librar de la ira si tú recibes a Cristo. Preservará tu vida para su gloria y honra. Te da vida eterna. Quiere que tú cambies por medio de su oferta de amor y que tu familia, así como la de Noé fue salvada, también sea salvada. Le recibirás. Yo te invito a que hoy lo pienses y le des a Dios esa autoridad de venir a vivir dentro de ti para guiarte, dirigirte, cambiarte y que seas un pregonero de su bien en medio de días tan difíciles y malos. Llama, pide oración, recibe a Cristo y Él te recibirá. Que Dios te bendiga.